¿En qué consiste la cientificidad como criterio de valoración de las pruebas periciales? La ciencia como elemento de prueba en el proceso judicial. En el mundo jurídico no es la excepción. Por ello, es común encontrar leyes y tratados internacionales motivados con argumentos de carácter científico. Del mismo modo, en el contexto jurídico procesal, es frecuente que las partes del juicio presenten conocimientos científicos con la intención de sustentar sus pruebas. El juicio de relevancia se trata de una decisión judicial que se caracteriza por efectuarse sobre cada elemento de prueba. Por tanto, dicho juicio es individual. Sin embargo, es más sencillo apreciar su relevancia si se vincula con otros elementos, pues una prueba no es relevante en sí misma, por tanto, este juicio también sería relacional, al tiempo que depende de las circunstancias concretas de cada caso el momento de determinar la admisibilidad, lo cual lo hace dinámico. Para finalizar, este sería categórico, dado que para admitir o excluir una prueba debe considerarse si ésta es relevante o irrelevante. Cuando el juzgador quiere dar valor a las consideraciones del experto, no se le exige un conocimiento sobre ello, sino una justificación para otorgarle valor probatorio a las afirmaciones de dicho experto. La jurisprudencia y la doctrina ha fijado múltiples maneras de justificar ello. Por ejemplo, a través de fórmulas generales, el libre convencimiento del juez, la idoneidad del perito, la conformidad entre dos o más peritos. En este mismo contexto, el juez ha tomado por costumbre justificarse afirmando que la prueba es científica bajo el entendido del conocimiento ya garantizado. La cientificidad y el cientificismo. 6 supuestos que motivan dicha confianza. El problema de establecer una línea clara de demarcación entre la ciencia y la no ciencia, una preocupación por identificar al llamado método científico, el uso de la palabra ciencia en un sentido epistémicamente elogioso, buscar en la ciencia respuestas a preguntas que van más allá de sus posibilidades, tomar como estándar algunos instrumentos usados en las ciencias duras que llevan a poner más énfasis en la forma que en el fondo, y negar o denigrar la legitimidad o la importancia de otras formas de investigación o conocimiento. Es muy difícil detectar el momento preciso en el que un principio o descubrimiento científico cruza la línea que hay entre su etapa experimental y aquella en la que es demostrable. En algún lugar de esta zona de penumbra, el valor de las pruebas a su favor debe ser reconocido, y mientras que los tribunales recorren un largo camino para admitir el testimonio derivado de principios científicos o de descubrimientos bien reconocidos, aquello de lo que estas pruebas se deducen deben estar lo suficientemente fundadas para tener la aceptación general del área del conocimiento correspondiente. La cientificidad como criterio de demarcación entre la ciencia y no ciencia. El calificativo científico se suele atribuir a áreas del conocimiento, teorías, ideas, proposiciones, experimentos, diferentes tipos de técnicas o herramientas y ciertos tipos de prácticas o comunidades. Lo que separaría a la ciencia de otras formas de creencias sería la infalibilidad de sus fundamentos, por lo que los componentes de las teorías serían irrefutables. La tradición moderna, en cambio, solo se compromete con cierta comprobación potencial, es decir, una afirmación que puede ser potencialmente probada aun cuando no se le hubiera sometido a ninguna prueba, o incluso si ha sido sometida a tales pruebas y no las pasó, aún es considerada científica. Uno de los grandes criterios usados para distinguir a la ciencia como la empresa racional, suponiendo su unidad, es el llamado método científico, es decir, la existencia de un estándar de racionalidad que se extiende a lo largo del tiempo, a través de las disciplinas y en las diferentes circunstancias, indica un camino hacia la verdad. Afirmar que no hay un método científico seguido por todas las ciencias y solo por ellas no implica negar la posibilidad de que exista un método o métodos en cada ciencia o disciplina. Tradicionalmente, aquellos que han afirmado la no existencia del método científico, a su vez, afirman que la ciencia es una empresa irracional. La idea de base es que como todos los modelos lógicos de la racionalidad científica fallan, entonces la ciencia no es una empresa racional. Una de las ideas constitutivas de la imagen moderna del mundo es que la ciencia constituye un tipo de conocimiento distinguible por la naturaleza de sus explicaciones, de otras formas de acceder al mundo.
Esto generalmente ligado además con una concepción de las explicaciones científicas que las considera como leyes que tienen aplicación universal y que se corresponden con un orden subyacente, es decir, formalizables e independientes del contexto en el que se aplican. Es indispensable controlar judicialmente la calidad de las pruebas que se presentan y se usan en un juicio. Por lo que respecta a las llamadas pruebas científicas, como hemos visto, su cientificidad no satisface este objetivo. La cientificidad, dependiendo de cómo se entienda, podría dar pautas para averiguar la fiabilidad de las pruebas, pero hay que insistir, cientificidad y fiabilidad no son términos coextensivos.